Namaskar, bendiciones a todos. Mañana vamos a ser testigos de un eclipse lunar. Como todos ustedes sabrán, el eclipse es temido por muchos. Pero en realidad, ¿qué son los eclipses? Los eclipses es cuando los nodos toman, absorben la energía de las luminarias y colocan sus propias energías sobre ellas. Bien, hemos establecido y hemos explicado en algunos videos anteriores que los nodos Rahu y Ketu son los indicadores de el Sukshma Karma. ¿Qué es el Sukshma Karma? El Sukshma Karma es el karma intangible, el karma que viene encriptado de vidas pasadas. Este Sukshma Karma es el karma sutil y está compuesto por dos tipos de karmas a su vez, que es el Purva Punya y Purva Papa, es decir, las actividades pecaminosas, las actividades adármicas, que generan reacciones indeseables, y las actividades meritorias, que generan muchas bendiciones. Entonces, el karma sutil no es malo, es un compuesto de dos tipos de reacciones. Las reacciones por las actividades meritorias, dármicas, y las reacciones por las actividades indeseables, adármicas. Entonces, ¿qué sucede? Rahu es el indicador del karma y Ketu es el karaka o el indicador del tiempo, de ese tiempo intangible. Entonces, en los eclipses lo que se está es actualizando el software kármico, digámoslo así. El software kármico se está actualizando el proceso de las actividades que tienen que cumplirse. Porque en el proceso dinámico del karma data falan, es decir, de ese karma compuesto por el dinamismo tangible, que es Sanchita, Prarabdha, Kriyamana y Agama, entonces el Sukshma Karma queda relegado y se va manifestando gota a gota. ¿Y cuando sucede eso? Cuando los planetas están retrógrados o cuando ocurren los eclipses. Cuando ocurren los eclipses es la actualización del software, como dije anteriormente, del karma sutil por parte de los planetas principales encargados de esto, que son los nodos. Cuando los planetas están retrógrados, es que cada planeta asume el rol de tangibilizar este karma intangible. Entonces, este eclipse se va a dar en la nakshatra, en la tercera pada de Vishaka. Esta pada está regida por Indra, pero es un Indra ceremonial. Es un Indra que está relacionado con el fuego, con el fuego. Entonces, indudablemente van a haber manifestaciones un poquito fuertes con respecto a las relaciones establecidas entre los países. Puede incrementarse algún enfrentamiento bélico, y ya sabemos que hay cierto tipo de confrontaciones entre países. También tenemos que entender que ¿dónde está Júpiter? Júpiter en este momento está recluido porque Júpiter es un maestro y Júpiter está en Piscis. Júpiter en Piscis es como el sacerdote en el monasterio. Está en un proceso de meditación, está
en meditación profunda y se olvidó del mundo. Entonces, este Júpiter en Piscis lo que genera es beneficios en cuanto a la espiritualidad, al crecimiento interno, pero en el aspecto físico no está generando resultados fehacientes. Entonces podríamos decir que para los efectos materiales o los efectos burdos, los Gunakaraka tangibles, los efectos tangibles que puede dar Júpiter están un poquito relegados porque están más centrados en el nivel interior, en el crecimiento interno. Entonces, hay una movida, digámoslo así, de cosas por solucionar, situaciones por solucionar. ¿Por qué le estoy hablando de Júpiter? Porque Júpiter es la nakshatra que rige, es el planeta que rige la nakshatra Visakha. Entonces, Ketu en Visakha va a crear una condición muy particular, muy específica, con la resolución de temas o de situaciones que han sido relegadas, que han sido abandonadas. Entonces, retomar cosas. En este eclipse va a traer la obligatoriedad de tener que cumplir cosas que se han dejado atrás. Esta es la característica karmática que tendríamos que ver con respecto al eclipse. Nosotros también tenemos que entender que quién es el que está siendo acosado en este eclipse. Es la luna, indudablemente. ¿Y qué representa la luna? La luna representa las emociones, los sentimientos, la percepción. Entonces, los sentimientos pueden estar un poquito afligidos, confundidos, y están ligados a términos que tienen que ver con la infancia. La luna es el Karaka, el indicador de la infancia. Y hay que resolver cosas que vienen de la infancia. Este es el punto central y emblemático que genera este eclipse en particular. Se considera que los eclipses naturalmente son considerados maléficos, pero hay unas particularidades, ciertas reglas. Los eclipses cuando comienzan con el eclipse lunar, el Chandra Graham, se tornan maléficos, y cuando cierran con el eclipse solar va disminuyendo esta energía. Ahora, cuando el eje de los eclipses comienza con un eclipse solar y termina con un eclipse lunar, en realidad es un refinanciamiento y una nueva apertura hacia el crecimiento de la identidad propia y concatenada con la percepción del ser, porque están involucrados el Sol y la Luna. Entonces, el eclipse del Sol permite una crisis existencial que conlleve a el mejoramiento de las emociones y sentimientos. Ahora, cuando abre en el eclipse lunar y termina en el eclipse solar, esta sección que donde las ventanas del karma sutil están abiertas, van a generar una gran confusión. Verdaderamente, este eclipse no es tan maléfico como lo plantea. Sin embargo, hay que tomar cierto tipo de regulaciones. No es bueno mirar los eclipses para nada. Tampoco es bueno comer, y siempre es recomendable en el momento crucial, en el punto más elevado del eclipse, estar sumergido en agua o en una tina, puede ser. Ahora, tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar conscientes cuál es mi posición con respecto a los planetas en mi horóscopo.
No es que todos los efectos de los planetas en su tránsito generan las mismas consecuencias de manera global a todo el mundo. Tenemos que ver las condiciones individuales de los planetas. No es igual una persona que tenga un ascendente lunar en Virgo o en Escorpio o en Libra y el tránsito de la luna por esos signos va a generar algo, porque depende de en qué casa está y en qué nakshatra está. También tenemos que entender que las condiciones en las que está la luna en cada horóscopo, el Avasta, los Árgalas, los Drishti, un planeta genera efectos, no solamente en su configuración, no solamente en su condición, en su signo, en su casa, siendo el regente de una casa, colocado en una casa, sino que también está sujeto a los Avasta, los diferentes estados, los Balabasta, los Yagratia Basta, los Sayana Basta, etc. Dependiendo de cuál sea el estado de ánimo del planeta, podríamos considerar el efecto particular, ya que estos tipos de características, estos factores, estos elementos analíticos van a generar específicamente un tono y individualizar el efecto del planeta. Entonces no podríamos generalizar, a ti te va a pasar esto y te va a pasar aquello. No, tenemos que ver específicamente que cada suceso astrológico y astronómico tiene una repercusión directa individual sobre cada nativo, sobre cada individuo. Entonces, tenemos que centrarnos en ver dónde está, en este caso, en el caso de cada nativo, dónde está la luna, en qué casa está la luna, en qué condición está en la luna, bajo qué dignidad se encuentra la luna, siendo el regente de una casa estando en una casa, el sistema Baba, o en la nakshatra, y en la pada de la nakshatra. Viendo qué planetas están generando árgala, qué planetas están generando los diferentes tipos de obstrucciones que acarrean. Las obstrucciones neutrales, obstrucciones maléficas y obstrucciones que generan cierto tipo de beneficios, lo que se llama los árgalas primarios, secundarios o terciarios, o los árgalas, los virodha y los tricona árgala. Esto es muy importante porque un planeta puede estar exaltado, pero por la intervención de un planeta manifestando cierto tipo de árgala, esa exaltación puede irse a la nada. También el tipo de fuerza que tiene el planeta y el tipo de Avasta, porque es diferente cuando un planeta está muerto o está joven o está adulto. Saturno es excelente estando anciano y Marte es excelente siendo niño. Ahora, un Marte en un estado adulto es completamente maléfico porque hace maldades completamente pensadas, adredes. La mayoría de los asesinos en serie tienen a Marte en un estado adulto. Entonces, la impulsividad de Marte en su estado infantil es inocente. Puede generar daños colaterales, indudablemente, pero de una manera u otra es llevable, no es completamente maléfico. Aparte de eso, tenemos que ver cuáles son las casas que están involucradas en el eclipse a nivel individual. Habíamos dicho, y le respondo a Sradhi del grupo Astrología Védica para Todos, Sradhi Okuma, siempre se me olvida el nombre. Ella colocó en el grupo Astrología Védica para Todos las casas que son salchitas. Hay mucha discusión con respecto a los tipos de karma que atañen a cada casa. En realidad, la astrología está fundamentada bajo un pensamiento
metódico y un método científico completamente racional. Entonces, el sistema es completamente matemático en este sentido. Las casas triconas son sanchitas. La primera, la quinta y la novena. La segunda, la sexta y la décima son prarabdha. La tercera, séptima y onceava son kriyamana. Y agama son la cuarta, la octava y la doceava. Es decir, los tipos de karma están relacionados con los elementos. Las casas de fuego son sanchita, que son el deber, el dharma. Las casas prarabdha son de tierra. El karma que está relacionado con las casas que son de aire son kriyamana. Y las de agua son agama karma. Entonces, hay varios tipos de sanchitas, varios tipos de kriyamana, varios tipos. Es decir, están los que dependen de uno, los que no dependen de uno y los que dependen de la naturaleza. Porque hay tres tipos de naturaleza: adiátmica, adibáutica y adidáimica. Adiátmicas son las que son producidas por mí mismo. Adibáuticas son las que son producidas por las demás. Y adidáimicas son las que son producidas por la divinidad. Entonces, si así lo vemos, entonces sanchita es primera, quinta y novena. Entonces, la primera sanchita es por mí, viene de vidas pasadas, pero yo soy el que tiene el rol fundamental. El sanchita de la quinta casa es cuando, a pesar de que depende de mí y que viene de vidas pasadas, depende de otras personas que me han bendecido. Y la novena casa es cuando la divinidad misma bendice. Asimismo son prarabdha, kriyamana y agama, en este mismo orden de ideas. Todo es una matemática perfecta. También tenemos que entender que en un kundali hay una segmentación, un eje completamente diametral, que es de la primera a la séptima y de la octava a la doceava. El sukshma karma, el karma intangible, es de la octava a la doceava. Y el asukshma karma, el karma tangible, es de la primera a la séptima. Entonces tenemos que ver fundamentalmente cuáles son las casas que están involucradas en este eclipse de acuerdo a cada horóscopo, a cada kundali. Y en función de eso, ver qué relación tiene la luna y qué relación tiene Ketu en este caso. ¿Cómo está? Si en el mismo kundali, en el mismo horóscopo, están relacionados Rahu y Ketu y están afligiendo a la luna. Y bajo qué condiciones están afligiendo. Eso es algo que es completamente fundamental. Tenemos que ver indudablemente, sin temer, sin riesgo a equivocarnos, que no podemos hacer generalizaciones, porque nosotros somos individuos, somos únicos, somos la sumatoria de millones de cualidades y repercusiones kármicas. Y bajo estas millones de permutaciones que existen en mi horóscopo se han tonalizado, particularizado e individualizado en crear una personalidad manifiesta. Y ahí también está involucrado el libre albedrío, el icha y la proyección de la reacción, el fruto de la acción. En realidad, el karma es el dulce juego de la divinidad, porque los planetas son Shiva, son Purusa, y los signos, las nakshatras y las padas de la nakshatra son Shakti, son la energía femenina que transforma lo transformador. Entonces, estamos siendo llevados por las energías de la divinidad y esto es Jyotish Tantra, a diferencia del Jyotish normal que trata de crear condiciones determinantes. Somos únicos y como únicos tenemos una conexión individual y particular con la divinidad.
Y eso es lo que nos diferencia. Y es por eso que cuando nosotros, como almas individuales, estamos en el Tatasta Sakti, con el deseo, ese deseo que ha sido impregnado por Rahu, Rahu nos condiciona de tal manera que delinea específicamente el tipo de experimentación que queremos tener en esta dimensión material. Nada es al azar. Todo forma parte de un proceso del deseo. Todo lo que somos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro color de piel, nuestros gustos, nuestros disgustos, nuestras virtudes y nuestros defectos están relacionados con todo un cúmulo y una sumatoria infinita de deseos. Porque estamos deseando constantemente. Deseamos que no haga frío, que haga calor, que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y ese deseo es el que nos lleva a tener esta vida. Y el alcanzar la plenitud no significa abstenerse de los deseos, sino proyectar el estado de conciencia a un estado de conciencia superior. Porque los planetas en realidad son una nubosidad. Los planetas, en la verdad más fehaciente que pueda existir, los planetas son una turbulencia que nos hace disociarnos y negarnos nuestra propia condición de eternidad. Nosotros somos Satchit Ananda, somos eternos, colmados de conocimiento y eternos, pero el condicionamiento planetario nos hace Vigraha, Vigraha. Escuchen bien, Vigraha. El alma es Satchit Ananda Vigraha, el alma condicionada, el Jivatma. Es Satchit Ananda Vigraha. Ya deja de ser Satchit Ananda, sino que tiene el otro nuevo renglón. Y este nuevo renglón es Vigraha. Y Vigraha se refiere a doblemente condicionado. Y es condicionado por la temporalidad. Y esta condición, el primer planeta responsable de este condicionamiento es Rahu, por allá en la otra dimensión marginal que se llama Tatasta Sakti. Porque existen tres dimensiones en este Mahatattva, en esta gran creación, en este Brahmanda, que es el Antaranga Shakti, el Tatasta Shakti y el Bajiranga Shakti. Las almas individuales son creadas en el Tatasta Shakti. Y ahí es donde Rahu impone sus condicionamientos al alma. Y a partir de ahí, el alma desciende al mundo material con ese cúmulo de deseos. Y los planetas lo que hacen es absorber esa energía brindada por Rahu y Ketu y la personalizan. Es por eso que los planetas son las manifestaciones de los deseos. Son los que han personalizado nuestros deseos. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué es lo que nosotros queremos. La astrología védica no es una chismografía profesional de saber cuándo me voy a casar, saber si voy a tener dinero o no. Eso se puede ver de una manera secundaria o se puede ver por añadidura. Lo más importante y la esencia absoluta del yotis es indicar al nativo cuál es la posición de su alma en este Brahmanda y cómo puede hacer para retomar la iluminación. Este es el punto más preponderante y más importante que tiene el yotis. Utilizar las herramientas que nos provee el manual que nos está generando la misma divinidad para poder emprender el sendero del Dharma. Y el sendero del Dharma no es solamente rezar, orar, ayunar, no. Es tener una conexión con la divinidad a través de la verdad, a través del sacrificio, a través de la misericordia y a través de la disposición de servicio. Esa es la importancia del Yotis Tantra. No es una chismografía profesional.
Ay, para ver qué me va a pasar mañana. Eso viene por añadidura. Lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos purificar nuestros propios deseos. Y ahí tenemos que ver el Sanjivum Jivamuktan Salagna, que es la posición de la 12ª casa del Karakamsa, es decir, la posición del Atmakaraka en la 12ª casa, la 12ª casa de la posición del Atmakaraka, perdón, la 12ª casa de donde se encuentra el Atmakaraka en la D9, en la Navanza. A partir de ahí vamos a ver el entorno de cómo se encuentra el alma, en qué signo, en qué nakshatra se encuentra el punto más elevado de esa configuración. Y a partir de ahí podemos definir cuál es el rol que está ejecutando el alma y cuáles son los elementos condicionadores que están manifestándose. Y también tenemos que entender que para poder entendernos en este presente tenemos que saber cuál es nuestra condición pasada. Yo he escuchado por ahí, yo hago astrología kármica. Ajá, ¿y cuáles son los tipos de karmas que tú manejas? Tenemos que saber quiénes fuimos nosotros en la vida pasada, porque nosotros estamos construyendo el Kundali de nuestra propia existencia. Y nosotros estamos forzando a que los planetas transiten por diferentes casas. Nosotros somos, con nuestro deseo, estamos configurando a los planetas a que se muevan de una manera mística. Y eso es lo sorprendente de la divinidad, que hace que el deseo de cada quien sea cumplido y manifiesto. Entonces, si nosotros queremos saber sobre nuestra vida pasada, tenemos que ver el signo, el Rasi, y la nakshatra, y la pada de la nakshatra, donde se encuentra Rahu. Y vamos a considerar esta posición en el Rasi Lagna, en el D1, donde está el signo, donde está Rahu, lo vamos a considerar el Rahu Lagna. Ahora, este signo que ya hemos visualizado en el D1, tenemos que verlo en la carta Dwadasamsa. Y en la carta Dwadasamsa giramos todo en función de que quede en la primera casa el Rahu Lagna. A partir de ahí vamos a ver la carta de la vida pasada. Y ahí podríamos entender cuáles son las diferentes prospecciones y por qué yo estoy en este presente gozando de estas configuraciones. Muchas personas piensan, no, que yo tengo un Puyadosa, que yo tengo Karasarpa, que yo tengo alguna Daridra Yoga, algunas configuraciones maléficas. Pero nosotros tenemos que entender por qué la tenemos. ¿Y por qué la tenemos? Si echamos una ojeada a las configuraciones planetarias de la vida anterior. Y si nosotros vemos las configuraciones planetarias de la vida anterior, encontramos la respuesta de por qué yo tengo estos condicionamientos y estas obstrucciones en la presente vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que en esas acciones que se han abandonado, en la recurrencia de mi actuación de mi vida pasada, existieron cosas que dejé y hay muchos agama karmas que están por cumplirse. Otra cosa, en los eclipses, a pesar de que es un karma que viene del pasado, es la manifestación de un agama karma no cumplido. Los deseos no cumplidos van a crear condiciones en mi próxima vida. Y los eclipses lo que van es manifestar gota a gota ciertos agama karma que no están cumplidos. Entonces, la relación en mi vida pasada, tengo que ver, en la carta de mi vida pasada, tengo que ver cuáles son los agama karmas que no se han cumplido. Y ellos son los que se van a manifestar en los eclipses y en los planetas retrógrados. Esa es la clave sustancial de por qué no debemos temer ni a los planetas retrógrados ni a los eclipses. Muchas bendiciones. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden hacer llegar y por favor, les pido al Señor que la divinidad los siga iluminando como siempre los he hecho. Muchas bendiciones y hasta luego.